Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es TF en Infinita. Ya estamos de vuelta, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Con nosotros Valeria Ibarra, la subeditora de empresas del Diario Financiero, para conversar esta mañana con nosotros sobre el eterno proyecto Dominga. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenida. Muy bien también. Qué difícil ordenar una historia que es tan larga, ¿no? Sí, bueno, precisamente porque es muy larga, vamos un poco a ordenarla. ¿Por qué Dominga nos parece que está siempre presente? Porque está casi siempre presente. Partió hace casi 19 años, el 2006 se descubrió este yacimiento, que no solamente es de cobre, es de hierro y oro, y que nada anticipaba que iba a tener una historia de tanta tensión política, social, institucional, que iba a provocar tanta tensión a lo largo de estas casi 2 décadas y que aún todavía no se define su destino. Algunos datos como para ordenar un poco este debate. Dominga ha pasado 2 veces por el Comité de Ministros. Las 2 veces se ha rechazado. Primero el 2017 y luego el 2023. Ha pasado 4 veces por el Tribunal Ambiental. Siempre ha dirimido el Tribunal Ambiental a favor de la empresa. La Corte Suprema ha visto 6 recursos de casación en contra de Dominga. Y hay uno que sería el 7º, que está actualmente en trámite. O sea, y siempre ha remitido, ha devuelto la decisión al Tribunal Ambiental, que en general el Tribunal Ambiental ha votado en favor del proyecto. Este es un proyecto que tiene una resolución de calificación ambiental favorable, o sea, se tiene permiso ambiental para hacerse. También pasó por el Tribunal Constitucional, que no lo admitió a trámite. Entonces, en el fondo, se retrotrayó. ¿Por qué ahora estamos hablando de Dominga? Dominga, después de que el último comité de ministros en el año 2023 rechazó, obviamente la empresa Andes Iron apeló. Y el 9 de diciembre el Tribunal Ambiental emitió un fallo en que dijo que ese rechazo era ilegal. Y dijo que no solamente era ilegal, sino que los ministros que participaron en ese comité de ministros debían inhabilitarse. Y eso generó todo un terremoto político, porque en el fondo dijo que los ministros habían manifestado juicio previo. Claro. Y armó toda una polémica, porque casi todos los actualmente que son parte del gobierno han manifestado algún tipo de juicio contra Dominga. Incluyendo los posibles subrogantes de los ministros si se tiene que convocar el comité de nuevo. Exactamente, o sea, los actuales ministros ya rechazaron Dominga una vez, entonces ya no pueden pronunciarse. Claro. Tienen que ser los subsecretarios, pero los subsecretarios también, muchos de ellos, al menos 3, han dicho o han emitido juicio previo. Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, Maximiliano Proaño, subsecretario de Medio Ambiente, Javiera Petersen, subsecretaria de Economía. Y por otro lado, la Contraloría tiene que definir quién entonces va a integrar ese comité de ministros. Entonces, ¿quién? Ahora, el Tribunal Ambiental, en una decisión que se conoció, o sea, que emitió el 24 de diciembre, es decir, la Nochebuena, la tarde buena, por lo menos para Domingo fue tarde buena, dijo que se tenía que hacer la votación inmediatamente en el plazo de los 15 días, que en realidad esos 15 días calzan para el 31 de diciembre, pero no hay cómo hacer esa votación porque no está definido quién integre ese comité de ministros. ¿Y la Contraloría se va a alcanzar a pronunciar? Dicen todos que no hay plazo, o sea, nunca la Contraloría se demora 4 días en definirse, porque la petición a la Contraloría para que se pronuncie se ingresó recién ayer. Entonces, en el fondo, en 4 días no se va a pronunciar, digamos. Entonces está bien complicado
Paralelamente hay un recurso de casación en la Suprema para frenar Dominga, pero todo esto está en proceso. Entonces, este es un proyecto que nos muestra en realidad que no hay, la institucionalidad no está funcionando, porque se siguen habiendo litigando procesos en contra, en favor, y no se define si el proyecto se hace o no se hace. No hay, todavía Dominga está viva, por decirlo así. Pataleando. Aleteando. Entonces, por otro lado, todos dicen que el recurso de casación actualmente en trámite se va a demorar 8 a 12 meses, es decir, este gobierno no lo va a alcanzar a tratar o a definir, pero el Tribunal Ambiental puso un plazo perentorio de que el gobierno se defina. Entonces, estamos aquí en una tensión institucional bien fuerte, porque estamos, por un lado, el Tribunal Ambiental presionando al gobierno, por otro lado, la Corte Suprema tiene que definir, el gobierno no se quiere definir. Entonces, ahora, el gobierno lo que busca es dilatar la participación del Ejecutivo en cualquiera de su forma, digamos, en el comité por quien lo integre, hasta que la Corte Suprema no se pronuncie. Esa es un poco la idea. Esa es un poco la que estrategia. hace algo de sentido, porque si se pronuncia el Ejecutivo antes y la Suprema vuelve a dar vuelta a la cuestión, vamos a de nuevo entrar en un problema. Exactamente, tiene ese sentido y tiene otra razón de ser esta estrategia del gobierno, porque hay varias tensiones en juego en Dominga. Dominga es un proyecto de inversión minera en una zona muy deprimida económicamente. Uh-huh. Ahí, en la zona de Liguera, en la comuna de Liguera, no hay agua potable. La población, digamos, no tiene agua continuamente. Los niños de las escuelas tienen que ir a escuelas de otros lugares para estudiar. Es una zona muy deprimida y no ha logrado desarrollarse porque no hay una actividad propia de ahí, endémica de ahí. Entonces, toda la comunidad de Liguera en general es proclive al proyecto. Sí. En cambio, toda la comunidad costera, que son buzos, pescadores, son en el fondo opositores al proyecto. Entonces hay como una guerra fratricida en toda esa comuna. Entre las comunidades. Por un lado eso. Pero por otro lado, Dominga siempre se ha vinculado al presidente Piñera, al expresidente Piñera. Porque en la etapa inicial la familia Piñera Morel tuvo participación en Dominga, fue dueña de Dominga en su etapa antes del 2010. Recordemos que Dominga se descubrió el 2006. Entonces, en los primeros años la familia Piñera Morel era dueña, luego vendió a la familia Delano Méndez. Entonces, ahora que el presidente Piñera falleció, no es un punto político atacar a Dominga. De hecho, hemos visto algunos dirigentes del Partido Socialista, como el exministro Osvaldo Andrade, apoyando Dominga, sí, diciendo que era un buen proyecto para la zona, para los trabajadores mineros, etc. Sí, ha sido bien duro Andrade, porque hacía el punto, sí, no solamente de, pues si vamos a hablar de los negocios que están involucrados en esto, hablemos del negocio de las ONG, decía. Claro, también. Él ha puesto, entonces, el eje político se está moviendo un poco. Este gobierno partió siendo muy crítico a la minería, por ejemplo, extractivista, etc. Claro. Ahora, la minería es lo que está moviendo la aguja en la actividad económica. Entonces, ha cambiado el discurso de las autoridades económicas y también del presidente Boric respecto a la minería. Entonces, Dominga es una inversión minera. Claro, la pregunta es si ese cambio de actitud de parte del Ejecutivo alcanza para Dominga. Yo creo que todavía no. Porque ha sido por el caballito de batalla que ha representado en el tiempo. Digo exactamente, pero algunos de sus aliados han ido cambiando respecto de Dominga. Por ejemplo, el Partido Socialista, Andrade y el Partido Socialista. Y cada vez más yo creo que se va a ir cambiando poco a poco la aguja.
y luego, de alguna manera, las bondades del proyecto van a quedar como en discusión cada vez más, porque, por ejemplo, la ministra Maisa Rojas mencionó que la reserva pingüino Humboldt, que protege esa especie y otras, y es aledaña al proyecto, no había sido capaz de resguardar la riqueza biológica de la zona, y que la zona, igual la biodiversidad estaba en riesgo. Y uno dice, bueno, pero esto es sin Dominga, es decir, está en riesgo igual. Entonces, ¿cómo de repente se puede hacer una alianza virtuosa para con dineros privados, digamos, proteger las especies que están en riesgo? Eso lo ha planteado la empresa, lo ha planteado tener un centro de investigación, un centro de preservación de distintas especies, etcétera. Entonces, yo creo que el tema va a seguir en el debate, pero quizás lo más, la gran lección es el mal diseño institucional que tiene el Estado de Chile, con todos los poderes que lo configuran, porque aquí ha fallado toda la institucionalidad. O sea, el poder legislativo, o sea, el poder ejecutivo, el poder judicial, las distintas entidades. Es un problema de diseño, no un problema de este gobierno, un problema de diseño del que hace rato está puesta la discusión. Y sin embargo, no hemos logrado todavía apurar el tranco para corregir esa institucionalidad, para en el fondo evitarnos problemas como los que finalmente tiene el proyecto Dominga. No puede ser que al final el proyecto de esta naturaleza, pueden a uno gustarle o no gustarle, pero tienen que cumplirse esta normativa, que pase esta cantidad de años y que todavía tengamos este nivel de incertidumbre y que todavía no sepamos realmente qué es lo que va a ocurrir. Y además que da lo mismo porque llega a la máxima instancia. ¿Cuál es la máxima instancia? Comité de Ministros. Claro. Llega, fallan, en este caso han fallado 2 veces en contra, se apela. La apelación se da vuelta en la Suprema y vuelve a fojarse de nuevo. Entonces, podemos hacer eso 10 veces más, o sea, y no pasa nada. O sea, en el fondo, el gasto en abogado, el gasto en el fondo del titular, hasta que el titular del proyecto se canse y diga, ya no puedo más, digamos. Claro. Al final tiene un buen punto esa, tiene harto de eso al final, que desgastes como, lo vamos a quitar 20 años, claro, hasta que digas, ay, que no me conviene seguir teniendo estas lucas para aquí, mejor me voy a otro proyecto. Claro, y a otro lado. Allá a otro lado, claro. Exactamente. Pero en este caso es una familia chilena que probablemente lo que quiera es desarrollarla o vender Dominga, que también se ha especulado en los medios de comunicación que finalmente la familia Delano va a vender Dominga una vez que logre tener el permiso y la viabilidad para realizar el proyecto. Claro, podemos teorizar sobre si lo vendería o no. Yo he escuchado versiones, digamos, contrapuestas al respecto, claro, pero lo que sí es que uno tiene que al menos saber cuál es el derrotero, y el cuestionamiento que hay respecto de la última resolución es bien brutal, porque en el fondo, Valeria, es bien como del desde, es como los ministros habían anticipado una opinión y por lo tanto no podían haber fallado como fallaron respecto del proyecto. Y es bien, eso es como del desde de cualquier cosa. Claro. O sea, para el Senado hay un criterio bien riguroso y estricto respecto a una acusación constitucional. No pueden anticipar opinión antes de resolver sobre una cuestión que es esencial. Sí, y los ministros debieran tener el mismo estándar. Exactamente, el mismo estándar. El mismo estándar, sí. Esa es una discusión que se abre para los ministros. Yo creo que en la era de las redes sociales y del Twitter fácil, de la opinión, de la opinión y del titular, es para tener un poco más de mesura y pensar que cuando se es autoridad se tiene que ser más responsable con lo que se dice. No, esto de emitir opinión para el eslogan, cuando tú vas a gobernar tiene que ser bastante más ponderado porque tiene consecuencias. Es un buen punto ese, ¿eh? Lo que nos lleva a una cuestión que hemos dicho varias veces.
que muchos de los que tuiteaban en esa línea era porque nunca pensaron que iban a gobernar. Sí, Bueno, también eso es cierto. Bueno, pero la conclusión es que Dominga nos va a seguir acompañando varios años más. Así es que eso. 2025 acompañados con Dominga. Con de todas Domingo maneras. seguramente. Ya, excelente. Te pasaste por venir esta mañana a contarnos Muchas en qué gracias. está, Dale, en qué muchas está gracias. esta discusión. Con nosotros Valeria Ibarra, la subeditora de empresas del diario financiero El DF. Gracias, Valeria. Bueno.